¿qué se hace en caso de un reporte de abuso y negligencia? ¿Cuál es el protocolo de la agencia donde voy a trabajar? ¿Qué voy a decir yo como la persona responsable del caso? Recuerden que lamentablemente si un RBT bajo mi supervisión comete ese abuso y esa negligencia, eso cae también bajo mi responsabilidad y la responsabilidad de la agencia. Por lo tanto, todos vamos a estar bajo una investigación. Las 40 horas, yo como mamá, si a mí alguien me ofrece 40 horas, yo salgo corriendo para otro lado. No es la cantidad de horas que va a ayudar al niño a mejorar, es la calidad. Usted puede hacer 40 horas donde el RBT o el supervisor está mirando su celular, está en casa viendo televisión con el niño se queda dormido y usted está cobrando eso, que eso es fraude. El niño está comiendo, lo están bañando y usted está cobrando el Medicaid, que eso es fraude también. Entonces, ¿para quién es el beneficio realmente? ¿El beneficio para quién es? Es para el profesional que estamos cobrando horas de terapia, no haciendo terapia. ¿El beneficio es para los papás porque tienen a alguien que le está cuidando al niño, o el beneficio realmente es para el niño? Todo esto, como analista ético profesional, con evidencia científica y con reportes éticos de otras personas, vamos a tomar decisiones y vamos a hacer las recomendaciones. Hola, hola familia, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo episodio de Podcast de NutriBehavior. Y en el día de hoy tenemos un tema que sé que le preocupa a muchas familias, y es que cómo saber que mi hijo está recibiendo ABA en un centro ético. Entonces, para eso tenemos a una invitada especial el día de hoy. Ella es colega, también es analista de conducta en el estado de la Florida. Muchas gracias, Isa, por aceptar la invitación y estar acá en el día de hoy con nosotros. Gracias, Mari. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos que nos están viendo aquí en NutriBehavior. Bueno, les cuento, mi nombre es Isabel Mendoza Naim. Yo soy psicóloga de profesión, especializada en ABA, que es la ciencia de la conducta humana. Tengo 20 años ejerciendo desde mis inicios, en ese entonces como asistente de conducta, antes de que saliera el RBT, luego como BCABA y ahora como BCBA. También soy dueña de agencia en la ciudad de Kissimmee, y también tenemos un centro en St. Cloud que se llama Abounded Care. Y por lo tanto tenemos la experiencia organizacional de la agencia, tenemos la experiencia como terapeuta usando ciencia ABA en las terapias para niños diagnosticados en el espectro del autismo. Y también como mamá tengo la oportunidad de trabajar las estrategias de la ciencia en mi crianza con mi hijo. A pesar de que no está en el espectro del autismo, son estrategias que podemos utilizar también en cualquier en otra aplicación, incluso en las crianzas también. Buenísimo, Isa. No sabía que llevas tantos años, más de 20 años. Wow. Sí, sí, desde el 2007, ajá, Wow, específicamente, yo ya casi, sí, 20 años, ajá, casi 19 años, 20, ajá. muchísimo, sí. Entonces, mi querida Isa, vamos a comenzar porque el tema de hoy es porque sé que le preocupa a muchas familias de cómo buscar un centro. Y como tú eres dueña de agencia, tienes dos agencias en Orlando, entonces, ¿quién mejor que tú para hablarnos sobre todas estas preocupaciones? Entonces, ¿cómo una familia puede escoger un buen centro de ABA? ¿Cuáles son Oh, las cosas que tienen que tener en cuenta? muy bien, bueno, miren, como familia, cuando tenemos un diagnóstico, como es el diagnóstico del espectro del autismo en uno de nuestros hijos, los doctores de una vez recomiendan las terapias de ABA, que es terapia ABA. En esa recomendación es importante que los papás hagan como una investigación de los centros de terapias que ofrecen en servicios cerca de su casa. ¿Por qué cerca de su casa, Mari? Porque tenemos que tomar en cuenta de que cuando el niño va a terapia necesita una estructura y una estabilidad para que podamos ver mejoría. Entonces, si elegimos un lugar que tal vez nos queda muy lejos, vamos a empezar a faltar a las terapias, y esto también puede ser negativo, puede causarle un atraso al niño porque no está recibiendo la terapia como la necesita recibir para que haya mejoría. Por lo tanto, una de las primeras factores que deberíamos de tomar en cuenta como papás es la distancia, ¿ok?
Después tendríamos que hacer una investigación. Hoy en día podemos ir a las redes sociales, podemos ver cómo están planteando la comunicación en las redes sociales, cómo colocan las fotos. Una de las cosas muy importantes que yo como mamá y con toda la situación que estamos viviendo en este mundo tecnológico es que están cubriendo las caras de nuestros hijos al colocar las fotos en las redes sociales o no. Esto es importante saberlo porque como analista de conducta o persona certificada por el BACB, nosotros tenemos un código de ética que nos dice que debemos de cuidar la privacidad de nuestros clientes. Y cuando vemos agencias que colocan fotos y no bloquean la cara del niño, estamos viendo que hay de alguna manera se está comprometiendo ese código de ética. Entonces, como mamá, eso sería otro factor de ver cómo están protegiendo la privacidad de mi hijo, incluso si yo he dado permiso en colocar esas fotos en las redes sociales, porque obviamente para colocar esas fotos en las redes sociales tiene que haber un permiso firmado. Entonces, no solamente es el permiso, sino también es la protección de la privacidad del niño. ¿Ok? Eso sería otro factor. Otro factor importante sería conocer el lugar, ¿cierto? Hacer una llamada, explicar el interés que tienen en ir a ese centro como centro de servicio de terapia y ver la posibilidad de en qué horario podrían hacer un tour, ¿cierto? Entonces aquí los papás van a determinar según la estructura, el ambiente del centro, pueden ver si es el lugar que ellos les gustaría dejar a su hijo o no, teniendo en cuenta la seguridad que ofrecen, los espacios, la limpieza, etcétera, ¿ok? Algo que sí quiero señalar, Mari, es que los tours usualmente no se hacen en horarios que se hacen terapias, porque obviamente no vamos a dejar que otras personas entren a terapias, nuevamente protegiendo la privacidad de los niños que están ahí. Entonces los tours usualmente pasan fuera de horas de terapia, que es o muy temprano en la mañana o después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, como papá, tenemos que tener esa flexibilidad de entender si una agencia no te deja hacer tour durante las horas de 9 a 5, por ejemplo, no es que te está negando el tour, es que simplemente éticamente no podemos darte el tour. Otra cosa fundamental es también hacer preguntas acerca de quiénes son los supervisores del centro de terapia, quiénes van a estar supervisando el niño. Y esto incluye, podemos preguntar certificaciones, profesión en cuanto a licenciatura, podemos también preguntar años de experiencia, ¿ok? Y también cómo ellos seleccionan a sus RBTs, qué proceso de entrevista hacen, etcétera. O sea, todas estas preguntas son válidas. Vamos a suponer en la misma pregunta que si yo tuviera una situación de salud importante donde estoy buscando los mejores profesionales para que me ayuden, yo tuviera ese derecho de hacer estas preguntas también. Entonces, las preguntas son basadas en el servicio que ellos me van a proveer. Obviamente, no preguntas personales como que pueden tal vez ser un poco más sesgadas a lo que puede ser una discriminación o racismo. Por ejemplo, no, tal vez no preguntar de dónde son, de qué raza, etcétera. Tal vez esas preguntas no serían las apropiadas, pero por ejemplo, sí, qué credenciales tienen, si son certificados, por cuál barra de certificación, dónde estudiaron, cuántos años de experiencia, todas estas preguntas serían válidas. Buenísimo, sí. Entonces me quedo con, para recapitular, es importante la distancia donde esté el centro, que se proteja la privacidad del niño, hacer un tour por el centro en horario fuera de terapia y la supervisión y entrenamiento del equipo. Ujú, correcto, sí. Ahí lo tenemos. Ujú. Entonces, hizo también en cuanto a supervisión y entrenamiento, antes de entrar ahí, me gustaría, porque a lo mejor hay padres que quizás le recomendaron ABA por primera vez y como para que más o menos entiendan. Vamos a empezar sobre qué exactamente es ABA y después qué es un RBT y quién es un BCBA, porque sé que a veces pueden como caber esa confusión de quién va a trabajar con mi niño, quién es un BCBA, entonces por ahí. Vamos a empezar,
¿Qué es ABA? Ok, muy bien. Bueno, ABA, en realidad muchas personas decimos la terapia ABA o la terapia ABA. En realidad, ABA es la ciencia, es la abreviación de la ciencia en sus iniciales en inglés, que es Applied Behavior Analysis. So, de ahí viene el nombre de ABA. En español es análisis aplicado de la conducta o del comportamiento, que tuviera otras siglas específicamente. Bien, entonces nosotros como profesionales que hemos estudiado o nos hemos especializado en esta ciencia específicamente, hay varias ramas que podemos optar. Por ejemplo, está la organizacional como ejemplo y también está la terapéutica. En el caso de nosotros, los que trabajamos en terapia de niños, para niños diagnosticados en el espectro del autismo, nosotros estudiamos la ciencia ABA para aplicarla específicamente en terapias, ¿ok? Entonces, nosotros en la terapia, que es una terapia de modificación de ambiente para poder ayudar a que la conducta mejore reemplazándola, ¿cierto? Nosotros hemos sido entrenados a utilizar estas estrategias basadas en evidencia a través de los años para terapias de comportamiento. ¿Ok? Entonces, en realidad es terapia basada en ciencia ABA para mejorar comportamientos o reemplazarlos. Entonces, basado en esta información, nosotros pues tenemos una jerarquía de roles que nos ayuda a implementar esta ciencia de forma ética y correcta. La jerarquía se basa en el analista de conducta, que es el evaluador del caso. Después de que el niño tiene un diagnóstico, viene a nosotros, el analista evalúa el caso para saber y poder determinar si el niño realmente se va a beneficiar de terapias con nosotros. No porque un niño esté en un diagnóstico como es el diagnóstico TEA, necesariamente tiene que tomar terapias de ABA. Esto es bien importante nombrarlo. Nosotros como analistas tenemos que determinar si hay una necesidad clínica, ¿ok? En esta necesidad clínica nosotros hacemos la evaluación y hacemos un plan de conducta que luego vamos a entrenar a las personas que nos asisten, ¿ok? ¿Quiénes son las personas que nos asisten? El nivel técnico, que es el nivel del RBT, que en inglés se conoce como Registered Behavior Technician, en español es el técnico registrado en conducta. Entonces, el técnico registrado en conducta es la persona que trabaja directamente con el niño, pero hay que aclarar algo, que hay mucha confusión. No es el terapeuta. El RBT o el técnico registrado en conducta es el asistente del terapeuta. El terapeuta en este caso somos nosotros, los de nivel alto de la jerarquía, que es el BCBA, el analista de conducta. Esta persona, que es el RBT, va a ser entrenada por nosotros a seguir el paso a paso de todas las instrucciones escritas y orales que nosotros le damos para que ellos puedan implementar las estrategias de la ciencia en el tiempo que están con el niño. Y esto requiere supervisión continua, recordando que ellos en sus estudios están limitados, y sus estudios los ayuda a hacer la parte técnica y el resto lo tenemos que hacer nosotros, entrenándolos a ellos, supervisándolos, observándolos. Nos aseguramos que la ciencia se esté aplicando e implementando de forma correcta y eso ayuda a la parte ética a mantener al niño siempre beneficiándose del tiempo que está con nosotros y a la misma vez nos ayuda a no cometer daño, a no cometer algún tipo de abuso, no solamente porque hay un abuso, como hemos visto lamentablemente en las noticias recientemente, porque hay una violencia contra el niño, pero también algo importante que siempre le digo a las personas que entrenen, cometer daño también implica negligencia, es decir, no hacer tu trabajo correctamente. Si estamos haciendo un trabajo basado en ciencia, tenemos que asegurarnos que es un trabajo basado en ciencia. No hacer un trabajo basado en ciencia, hacer estrategias que no están aprobadas, que no están siendo parte del plan de conducta, puede causar daño también. Entonces tenemos que tener claro que el daño se causa físicamente haciendo daño al niño, violentándolo o también haciendo una mala implementación de la ciencia. Y por eso se trabaja en jerarquía. El analista siempre es el responsable de todo lo que se haga y para darse cuenta y asegurarse de que todo se haga correctamente, tiene que entrenar, supervisar y observar de forma continua a su RBT, que es la persona que lo asiste, para que la terapia sea una terapia de beneficio para el niño. Así mismo es.
¿qué importancia tiene lo que es la preparación de los RBTs? Porque son quienes están todo el tiempo con los niños como centro. Tú, por ejemplo, ¿cómo tú te aseguras que tus trabajadores, tus RBTs y los BCBA también tengan entrenamiento? Sí, bueno, importante. Cuando hablamos de los RBTs, el curso actual, aunque ya cambió de edición también, o se le agregó más información para que la persona interesada estudie y tenga mejor capacitación, requiere 40 horas de estudio, ¿ok? Recuerden que esto es el nivel técnico a comparación de los otros niveles que requieren una carrera profesional, incluyendo maestría y clases específicas en lo que es la ciencia ABA para luego hacer un proceso de certificación. Por lo tanto, es importante de que las personas que estamos formando a los RBTs, que es el nivel técnico, aseguremos que en los entrenamientos reforcemos la parte ética. No solamente en la sección que habla de ética de la capacitación, sino durante las 40 horas siempre hablar de la ética y dar ejemplos de la vida cotidiana en el trabajo para que ellos puedan entender lo que puede ser una violación o comprometer uno de nuestros códigos éticos en la práctica. Ya cuando el RBT en este caso pasa su examen y empieza a buscar trabajo, las agencias deben de asegurarse de crear una cultura laboral, una cultura organizacional donde la conducta ética se fomente. Porque, Mari, algo importante que debemos de tener en cuenta es que la cultura ética es una conducta aprendida, ¿cierto? Los códigos de ética son unos parámetros de conducta que nos dicen a nosotros como profesionales qué es lo que debemos de hacer para evitar que causemos daño en la implementación de la ciencia. Por lo tanto, nosotros no nacimos éticos. La conducta ética hay que trabajarla, hay que adquirirla y hay que practicarla para que se mantenga. El pasar un examen no te hace una persona ética. Ok, la ética es práctica. Entonces, la agencia, no solamente tu supervisor, pero también la agencia tiene que fomentar esta cultura laboral ética, asegurándose de que constantemente estemos mandando el código de ética a todos los empleados que trabajamos en esa agencia, dando información, talleres, reforzando tal vez con consecuencias si ha habido alguien comprometió uno de sus códigos y que eventualmente si no se corrige puede haber una violación, dando una consecuencia como más entrenamiento o una advertencia o un acompañamiento más seguido para que esa persona pueda aprender y distinguir entre una conducta ética y no ética, ¿no? Entonces, esto es importante. Actualmente en la nueva lista de tareas del BACB, ellos están ya exigiendo que los RBTs para poder renovar su certificación en el futuro tienen que tomar unas clases continuas. Entonces, esto ha sido un cambio excelente que el BACB ha hecho porque antes, literalmente, los RBT estudiaban sus 40 horas y no estudiaban más, al menos de que iban a hacer el proceso de certificación para llegar al próximo nivel. Muchos de los RBTs no estudiaban más. Y una persona que trabaja con una ciencia tiene que actualizarse y esa actualización nos las da los entrenamientos que lamentablemente en este nivel no había, no era una exigencia y aunque se fomentara en la agencia donde trabajamos, se fomenta el estudio continuo, al fin y al cabo era algo voluntario y era muy difícil pues hacerlo mandatorio. Hoy en día ya es parte de la certificación para renovar, por lo tanto vamos a ver una mejoría incluso en la implementación de la ciencia porque nuestros RBT van a ser entrenados y van a tener que estudiar de forma continua, que es la misma exigencia que nos hacen a nosotros como supervisores, como analistas. La única diferencia que a ellos se les va a pedir menos cantidad de horas de entrenamiento para poder renovar que a nosotros, que somos supervisores, que nos piden 32 horas en un periodo de certificación. Y estos estudios continuos es lo que nos ayuda a nosotros a saber de nuevas implementaciones, nuevas estrategias y en la parte ética, Mari, que es súper importante, conocer el feedback que estamos teniendo de adultos autistas hoy en día.
para que nosotros sepamos lo que para ellos fue abusivo en el pasado y lo dejemos de hacer. Y después podemos tocar ese tema si gustas. Hay muchos reportes de parte de ellos, incluso estos son parte de las clases que podemos tomar. Hay unos que ya son incluso autistas BCBAs que están impartiendo clases y hablan mucho acerca del consentimiento y el asentimiento también, que son dos cosas diferentes y nos está dando una ventana nueva a saber lo que puede ser abusivo, y nosotros no tenemos cuenta de esto, al menos de que tomemos estas clases. Entonces, esto es muy importante y nos ayuda a ser mejores profesionales. Sí, sí, definitivamente podemos tocar ese tema después que sé que es muy importante también. Entonces, Nisa, quisiera preguntarte cuál es como el protocolo que debería seguir una familia ante una sospecha de un posible abuso o como que algo no esté bien en el centro donde tienen a su niño. Claro. Bueno, es bien importante que nosotros como analistas de conducta, cuando hacemos la evaluación por la primera vez representando a la agencia donde estamos trabajando, la agencia ya debe de tener un protocolo escrito para compartir con los padres y desde el principio dejarles saber cuáles serían las pautas que ellos pueden seguir en caso de que tengan sospecha de abuso o de negligencia de sus hijos. Entonces, desde ese punto en adelante, si hacemos eso, eso sería una muy buena práctica. Ya los padres están informados y tendrían los paso a paso para poder hacer la queja o traer la inquietud ante la administración o incluso ante el supervisor del caso, que en este caso sería el BCBA. Si las agencias no tienen un protocolo escrito, yo como BCBA que trabajo en esa agencia sería algo que yo recomendara, ¿cierto? Entonces esto sería una muy buena recomendación para todos los BCBA que están trabajando en agencias o que tienen sus propias agencias, crear estos protocolos para compartir desde el inicio, antes de empezar en las terapias, en el momento que evaluamos el niño. Ahora, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cierto? Vamos a suponer, yo como mamá tengo una inquietud, no tengo pruebas tangibles de que un abuso o negligencia está sucediendo, pero tengo una inquietud. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, basado en lo que el BACB nos dice, ¿cierto? Debe haber una comunicación efectiva entre los stakeholders, que en este caso son los representantes del niño, y las personas que proveemos los servicios. Entonces, la comunicación efectiva es que el papá o la mamá se sienta cómodo en traer esta inquietud, sea de forma positiva o no positiva, ¿cierto? Porque no podemos controlar la conducta de un papá que tal vez tenga una inquietud o de una mamá. Claro, obviamente pedimos respeto, pero aunque en ese momento los papás tal vez están agobiados, tengan un sentimiento muy fuerte y su modo de comunicación no sea la más deseada, tenemos que entender que ellos tienen una preocupación y nosotros como profesionales que estamos entrenados podemos mantenernos neutrales y escuchar su feedback. Entonces debe haber una comunicación abierta, haber una invitación siempre. Es decir, si yo soy analista de conducta y la mamá me está comunicando que tiene una inquietud, no vamos a evadir esa conversación. Evadiendo la conversación estamos causando negligencia, hay una preocupación. Entonces, ellos plantean la preocupación, sea una inquietud, una duda acerca de una situación de abuso o de negligencia y lo que nosotros podemos hacer como supervisores, hablar con administración y si el niño se trabaja en un centro, verificar las cámaras, las grabaciones para asegurarnos de que lo que mamá o papá estén reportando sea algo que si es observable y medible, ¿cierto? Lo vamos a poder ver en una cámara, en un registro de una cámara. Y también en las supervisiones, tal vez aumentar la cantidad de supervisión que el árbitro está teniendo para hacer ese tipo de observaciones. Y si en realidad esa inquietud de mamá es veraz, ya tenemos la evidencia, no podemos ser cómplices en no reportar el abuso o la negligencia. Porque legalmente estamos llamados a hacer el reporte. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Reportaríamos directamente a DCF. ¿Ok? Nosotros tenemos que reportar directamente a DCF.
DCF abre un caso, una investigación, ellos van a tomar la investigación de ese punto en adelante y se les da instrucciones a los padres que de ahora en adelante se van a comunicar con DCF. ¿Ok? Entonces nosotros como profesionales BCBA. Sorry que te interrumpa, para quien no sepa qué es DCF, ¿quiénes son los? Sí, claro que sí. Es el Departamento de Niños y Familias. Esas son las siglas en inglés de Department of Children's and Family. El número de teléfono lo puedo conseguir si me dan un tanto. Lo tengo siempre anotado, pero en este momento no. Nosotros reportamos a ellos. Ellos abren un caso de investigación y ahí solamente se le comunica a los papás. Nosotros hicimos el llamado. Y de ahora, desde este punto en adelante, tu comunicación va a ser con ellos. Ya nosotros no vamos a comunicarnos contigo. ¿Por qué? Porque recuerda, nosotros vamos a entrar en una investigación. Entonces, incluso si yo no fui la persona que cometió el abuso o la negligencia, ya el equipo entero va a entrar en una investigación y legalmente hay que cortar esa comunicación directa con los papás. Todo tiene que ser centrado por el Departamento de Niños y Familia. Entonces, estos son protocolos que tienen que estar muy claros, que las personas muchas veces, obviamente como BCBA, tú no estudias esto en la universidad, ¿cierto? Esto es algo que se debe de enseñar en las horas no restrictivas de nuestro entrenamiento, ¿cierto? En estas horas que nosotros como BCBA vamos a tener que acumular, esas horas sin cliente donde aprendemos a hacer la parte administrativa de nuestro trabajo. Es importante que todo esto lo aprendamos también. ¿Qué se hace en caso de un reporte de abuso y negligencia? ¿Cuál es el protocolo de la agencia donde voy a trabajar? ¿Qué voy a decir yo como la persona responsable del caso? Recuerden que lamentablemente, si un RBT bajo mi supervisión comete ese abuso y esa negligencia, eso cae también bajo mi responsabilidad y la responsabilidad de la agencia. Por lo tanto, todos vamos a estar bajo una investigación. Y en ese momento, pues tenemos que saber cuáles son mis derechos también, pero cuáles son legalmente los parámetros que yo debo de mantener en una investigación o en un proceso de investigación. Sí. Entonces, deja ver si consigo el teléfono rapidito para compartirlo. Esto es en el estado de Florida, es 1-850-300-4323. So, 1-850-343-23. Muchísimas gracias, Isa. Sí, porque efectivamente esa es información valiosa que como analistas deberíamos tener. Y es válido también que como papás, como mamás, haya como esa preocupación, ¿no? De dejar al niño solo en el centro y como que siempre está como mismo en la escuela, ¿no? Como que, y si le pasa algo, ¿no? Dirías entonces que es importante que a la hora de escoger un centro, que preguntarle al centro si tienen ya un protocolo. Claro, sí, esto es una de las banderitas verdes que queremos buscar a la hora de nosotros elegir un centro de terapia o incluso una agencia que está proveyendo servicios en la escuela o en la casa. Yo necesito saber cuáles son el sistema de protocolos que ellos tienen para yo saber si este es el sitio donde van a realmente a no solamente proveer un servicio terapéutico a mi hijo, sino a quien lo van a mantener a salvo y que no le van a causar daño. Y que si hay una duda o una inquietud de parte de yo como mamá, voy a ser castigada, voy a ser evitada, voy a ser tratada mal porque tengo una inquietud o van a escucharme abiertamente mi inquietud y la van a validar. Entonces, claro, esto es algo importante y debe ser una relación de confianza porque ellos nos dejan a sus mayores tesoros con nosotros, sea en casa, sea en la escuela o sea en un centro, nuestros hijos, ¿cierto? Todos los que somos padres, nuestros hijos es nuestro mayor tesoro y obviamente no vamos a tolerar ningún tipo de abuso o negligencia. Exacto, sí. No, y es muy importante la transparencia también que haya por de parte de cualquier tipo de centro, ya sea IVA o cualquier tipo de terapia, del centro como tal para los padres. Muy importante eso. Exacto. Y quiero agregar, Mari, que no solamente funciona de un lado, también podemos nosotros, como profesionales, tenemos un llamado ético a reportar abuso y negligencia si lo vemos de parte de la familia. Entonces, esto también es un protocolo que nosotros debemos de compartir a los padres desde el principio. Por ejemplo, muchos papás que los niños usan pañales, nos ha pasado que los traen con el pañal sucio. Entonces, en ese momento nosotros les recordamos el protocolo
de cómo entregar a su hijo, porque el de entregar al niño con un pantalón o con el pañal sucio, con caca vieja o seca o mucho orine, es negligencia. Y es negligencia de parte de la familia en este caso. Entonces, así como nosotros entregar a un niño así es negligencia, al revés también es negligencia y no importa si tú eres mamá y papá. Entonces, esto es dejarlo bien claro desde el principio porque el niño se le tiene que cuidar su bienestar. Y cuando vemos que tiene un accidente y su pañal está lleno, ambas partes tienen que restaurar su bienestar para no cometer negligencia, porque nosotros también tenemos el derecho de llamar a DCF para reportar también una inquietud de abuso y negligencia. Fíjate que digo inquietud, porque no hay la veracidad o la evidencia de que esté habiendo una negligencia o un abuso, pero la inquietud se puede reportar a DCF y ellos tienen un departamento de investigación que se encargan en investigar muchos de esos casos, sea hacia un RBT o sea hacia una familia, se caen porque los investigadores no pueden verificar suficiente evidencia y otros pues, siguen el proceso de investigación. Entonces, esto es bien importante, no hay que tener pruebas tangibles para llamar a DCF, simplemente una inquietud y lo puedes hacer. Y la llamada es anónima, no tienes que, si no sientes el deseo de dar tu nombre o tu número de teléfono, legalmente no lo tienes que dar. Buenísimo, buenísimo, sí. Es importante porque a lo mejor el papá también se queda como con la duda de que es que no tengo evidencia, no tengo cómo probar que algo está pasando. Entonces, no, Ujú. simplemente con que tengas la inquietud, pues puedes llamar al departamento de niños y familia. Exacto. Y les voy a recomendar, siempre lo recomiendo en mis clases de las 40 horas. Hay un documental en Netflix que se llama El caso de Gabriel Fernández. Es un niño en California. Es un documental que muestra el abuso y la negligencia, lamentablemente, del sistema completo que le falló al niño, donde había un niño que estaba siendo abusado por parte de su mamá y del novio de su mamá. Entonces, en este documental nos abre la mente, la mirada y nos deja saber lo importante que es tanto familia como profesionales que trabajamos con los niños. Si tenemos una inquietud de que hay algo que no está bien, es mejor hacer la llamada. No le fallemos al niño. Así mismo es. Sí, es una gran recomendación. Yo lo vi también y wow, me impactó de cómo el niñito llegaba con sus moretones y incluso la maestra los vio, pero a veces, como tú dices, hay fallos en el sistema y desafortunadamente son los niños quienes sufren las Sí, consecuencias. porque lamentablemente no todos estamos entrenados. Sin embargo, nosotros como profesionales en ABA, en terapia ABA, nosotros tenemos uno de los in-services que tenemos que tomar es el cero tolerancia, zero tolerance, que nos habla de los 5 tipos de abusos, cómo reconocerlos y cómo reportarlos. Entonces, nosotros como profesionales sí tenemos entrenamiento para poder hacer un reporte de una sospecha. Entonces, esto es bien importante. Y ahí hago un llamado ético, Mari, porque hay muchos RBTs que están tomando estas clases, en realidad no las están tomando, están yendo a lugares donde lo están vendiendo el papelito y no están haciendo el entrenamiento. Si usted es un RBT o un BCBA que está comprando el papelito sin hacer el entrenamiento en una situación así, usted no va a saber qué hacer y usted va a tener negligencia y puede ser penado como violación ética al board y también legalmente puede ser penado ante el sistema judicial de los Estados Unidos. Así que no compren ese papelito, hagan su entrenamiento, asegúrense de que tienen las herramientas y el conocimiento necesario para proteger a los niños con quien trabajamos. Así mismo, sí, ¿no? Y que eso es literalmente, puede estar en peligro la vida del niño. Eso es algo que es importante también decirlo. O sea, nosotros estamos trabajando con niños, con seres humanos, y la responsabilidad que eso conlleva, hay que tomarlo en serio. No, acá no estamos jugando, o sea, hay que tomarlo en serio. Así es. Entonces, Isa, también quería que tú me habías comentado también que quizás algunos padres estén confundidos respecto a lo de las cámaras en los centros, de que quisieran tenerla en el teléfono. Isa, yo quisiera ver a mi niño en el centro, y tú me comentabas como que eso no funciona así. Entonces quiero que me digas un poquitico respecto a ese tema. Sí, claro, a diferencia de un daycare,
que tienen cámaras que los padres pueden accesar a través de una aplicación en el teléfono, solamente para ver, no tiene audio. Nosotros somos centros de terapia. Si el niño está en un centro de terapia, legalmente no podemos dar acceso a estas cámaras porque nosotros trabajamos un trabajo clínico. Entonces entramos bajo el mismo criterio de una oficina de doctor, donde se cuida por la ley de HIPAA de la privacidad del paciente y la protección de su privacidad. Nosotros seguimos los mismos parámetros de esta ley. Por lo tanto, no se pueden compartir las cámaras. Las cámaras solamente están para auditoría interna de la organización, para que las personas que trabajen en el centro estén todas supervisadas constantemente y en caso de un reporte de abuso y negligencia, el único que tiene acceso a esto a través de un documento legal sería un juez. Entonces, el juez podría pedir el acceso a estas cámaras a una institución que es un centro de terapia, que recordemos que es una institución privada. Sí, sí, porque puede quizás estar como la duda ahí de por qué no pueden tener acceso a las cámaras, si en el daycare cuando eran más chiquiticos sí podían. Entonces es eso, es por respeto a lo que a la ética y a HIPAA de la privacidad de otros niños que también están en el centro. Exacto. Y ya casi para concluir, querida Isa, quisiera también añadir, en todos estos años de experiencia que has tenido, no solamente como analista, sino como fundadora de 2 centros que proveen los servicios de ABA, ¿cuáles serían como esos derechos que tienen los padres y quizás a nuestra comunidad latina acá en los Estados Unidos como que no saben? A veces se dificulta también lo que es la barrera del idioma. Entonces quería como dejarles como cuáles son esos derechos que yo tengo como padre a la hora de que mi niño esté recibiendo los servicios de VA que quizás mi analista, mi vice VA no me dijo. Entonces quisiera como que abrir ese espacio también para responder esas dudas. Sí, claro. Bueno, mira, derecho como padres, el idioma, si el niño es evaluado por una persona que no habla el mismo idioma que la familia, ese analista de conducta tiene que buscar un traductor, porque antes de que mamá y papá firmen el consentimiento para hacer la evaluación o para enviar la evaluación final a Medicaid, los papás tienen que haber sido enterados completamente de todo lo que se escribió en este plan de conducta. Entonces, esto es un derecho, es el derecho a lo que es ser un cliente de una agencia y también a lo que es ser una persona que recibe Medicaid o el seguro que está pagando estos servicios, es parte del derecho como cliente. ¿Ok? Entonces tenemos que asegurarnos de ofrecer esta información en el idioma de la familia. Hoy en día hay muchas plataformas que podemos utilizar. Si la agencia o el analista tiene, por ejemplo, inteligencia artificial para hacer traducciones, lo puede hacer. O si hay una persona en el equipo de trabajo que hable ese idioma específico, entonces podría hacer la traducción. Em, Sí, aunque fuera en el mismo idioma, ¿cierto? Es importante de que no le demos, nosotros los analistas, no le demos a firmar a papá y a mamá documentos sin nosotros haberlos explicado antes. Esto es una mala práctica. Recuerden que todo lo que mamá y papá firman en estos documentos es que nos están dando autorización de hacer y utilizar las estrategias que estamos registrando en ese documento, en ese plan de conducta. Entonces, ellos tienen que saber lo que nosotros estamos haciendo con sus hijos. Si no lo saben y nosotros tenemos una firma donde no se les explicó lo que nosotros hacemos, esto puede ser negligencia de parte de nosotros y obviamente comprometemos nuestro código de ética y además si es algo legal que nos va a comprometer legalmente también. ¿Ok? Entonces, otro derecho que los padres tienen derecho a entrenamiento de padres. Tienen ese derecho. Mensualmente pueden hacer un contacto donde el analista de conducta entrene a los papás con las estrategias que utilizamos con el niño. El niño puede estar presente en el entrenamiento, como no. ¿Ok? Puede ser en su casa o puede ser en un centro, pero tienen ese derecho, úsenlo. Es bien importante que lo usen. El niño que viene a terapia, sea en un centro o que tenga terapia en su casa o que vaya el terapista a la escuela, si los papás no son entrenados, vamos a ver algo que se llama contraste conductual. Con el RBT, el niño se va a comportar, va a mejorar sus conductas, pero en casa sigue igual.
Y los papás van a reportar, el niño ya lleva un año en terapia y no ha mejorado, sigue con las mismas conductas, no ha mejorado porque no se ha hecho generalización. Entonces, para poder ayudar a esa generalización que muchas veces no ocurre de forma espontánea, el niño no va a hacer lo que ha aprendido en un entorno, en el entorno de casa, espontáneamente necesita entrenamiento en ese nuevo entorno para que se generalice la conducta aprendida. Para poder hacer eso, hay que entrenar a los padres que están en casa para que ellos hagan algo similar a lo que nosotros estamos haciendo y que eventualmente ellos puedan ver el cambio también y ver cómo la conducta mejora. Entonces, los entrenamientos de padres es otro beneficio que tienen, úsenlo. Sabemos que el tiempo es limitado, pero es algo importante de usar. La comunicación como padres siempre tiene que ser para preguntas, para entrenamiento, para inquietudes, para reportar algún tipo de problemas de conductas nuevos, etcétera, o medicina, cambio de alimentación. Esa debe estar directamente dirigido al analista de conducta, ¿ok? No le vamos a dar una responsabilidad extra al RBT, que el RBT es la persona que trabaja directo con el niño implementando las instrucciones del analista. Entonces, la comunicación directa tiene que ser con el analista de conducta. El analista de conducta recibe esta información y dependiendo de la información que es, la deja saber y la distribuye ante sus asistentes. ¿Ok? Y hace los cambios que tenga que hacer en el plan de conducta. Pero esto es bien importante. Recuerden, la jerarquía de esta profesión funciona como en medicina. Está el doctor y la enfermera. Si usted necesita reportar algo o necesita ayuda, se lo vamos a reportar es al doctor, no al enfermero, ¿cierto? El doctor, incluso cuando vamos a una cita médica, la enfermera tiene un cuestionario que usualmente nos hace, pero luego nos dice, ya viene el doctor y le puede contar más. Entonces, el doctor es la persona encargada de nuestro bienestar, nuestra salud, y tiene como asistente al enfermero, que es el que va a seguir las instrucciones del doctor. Entonces, vamos a seguir los mismos parámetros en siempre comunicarnos directamente con el analista y ser el analista el que le vaya a dar las instrucciones al RBT basado en eso, en ese reporte de los padres. Y perfecto. Entonces, importante, 3 derechos que tienen que conocer sería el entrenamiento para padres, que es importante. Si no te están dando parent training, ahí hay como una banderita roja. Ahí sí, ajá. Importantísimo también la comunicación. Cualquier inquietud que tengas, se lo comuniques al analista del caso del niño. Y, ¿cuál era el otro? Ujú, El idioma. El idioma. exacto. Sí, sí, sí. Importante el idioma. Si no entiendes lo que está en el plan de conducta, pide que busquen un traductor o cómo remediar la situación porque tú necesitas entender qué es lo que se va a trabajar con tu niño. Ujú. Bueno, quería agregar también como mamá, muchas veces los papás vienen a nosotros con programas específicos que ellos quisieran que nosotros trabajáramos con sus hijos. Y he visto muchos analistas que dicen, no, no, yo no tomo en cuenta lo que ellos me dicen porque ellos no son los profesionales, yo soy la profesional. Entonces yo creo que hay que tener un poco de sensibilidad y empatía y es uno de nuestros códigos de ética trabajar en lo que es socialmente significante, es una dimensión de lo que es la ciencia ABA, es aplicada. La dimensión de aplicada indica que todo lo que nosotros trabajamos es significante socialmente para el niño y su familia. Entonces vamos a dejar el ego un poquito, vamos a saber a escuchar, a ser receptivos a escuchar qué es lo que ellos desean para sus niños y ver cómo se puede incorporar conductualmente en un plan de conducta. Hay que tomar eso en cuenta. Sí, importantísimo la colaboración con los padres. O sea, yo siempre digo que los padres son el experto en su hijo. Nosotros en el comportamiento, pero ellos en sus hijos. Y cómo no se va a tener en cuenta su opinión también. De hecho, es, como tú bien dices, parte de nuestro código de ética el colaborar y también el tomar en cuenta esas preocupaciones y ver cómo la incorporamos en nuestro plan. Las famosas 40 horas de EBA, Isa, también cuéntame sobre eso, porque también sé que es preocupación para muchos padres. Sí, y no eso no es el ABA de hoy en día. Y es lamentable que hay muchas agencias y muchos analistas de conducta que siguen promoviendo las 40 horas. Mira, la conducta ética, como lo he mencionado antes, es una conducta que se desarrolla con el tiempo, con experiencia, con estudio. ¿Ok? Nadie nace siendo ético.
es una conducta aprendida. La diferencia de implementar ciencia ABA hoy en día, a diferencia de hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, es que hoy en día tenemos el reporte de autistas adultos que están asistiendo a conferencias, que están escribiendo libros, que tienen podcasts, que tienen redes sociales y nos están comunicando en lo que ha sido abusivo para ellos. Y uno de los abusos que cada una de estas personas han reportado son el exceso de horas de terapia, donde ellos no pudieron tener una infancia normal por el exceso de horas de terapia. Entonces, las 40 horas, un poco de historia, las famosas 40 horas, es porque antes de los 80 el sistema educativo no aceptaba a niños con diagnósticos. De hecho, el autismo como tal no existía como nombre. Muchas veces el autismo era clasificado como esquizofrenia infantil y los niños con diagnóstico no iban a la escuela. ¿Qué ocurre cuando se empezó a utilizar ABA en lugares o en situaciones terapéuticas, ¿ok? Que esto lo impulsó Watson. Esto empezaron a trabajar las 40 horas para poder incluir a los niños a un sistema donde los papás pudieran trabajar, porque recuerden en la historia, las mujeres no trabajaban, empezaron a trabajar y ¿cuál es el horario de trabajo de una persona? 40 horas. Entonces, estas 40 horas lo que hacía era que le daba el tiempo a esta familia, a ambos, mamá y papá, si mamá quería trabajar también, de tener este espacio donde podrían dejar su hijo en un lugar recibiendo terapias. Y a la misma vez está aprendiendo cosas como académicas que antes no tenían la oportunidad, ¿ok? Luego pasan los años, ¿ok? Y nuevamente estamos viendo ya el diagnóstico formal, estamos viendo que los seguros de salud están ya autorizando en pagar servicios de terapias, estamos viendo la evolución de terapia de habla, terapia ocupacional, todas las demás terapias, etcétera. Y luego vino el cambio en los 80 del sistema educativo a través del presidente George Bush, el papá, donde impulsó la ley de no Child Left Behind en las escuelas públicas, que ningún niño se quede atrás, y ahí es donde se le dio apertura a los niños a entrar a las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el reporte de que niños en el espectro del autismo tienen una exigencia súper extrema en comparación a un niño que no tiene diagnóstico, porque a este niño se le está enviando 6 horas a la escuela y se le está enviando 6, 7, 8 horas a terapias y pasa literalmente 12 horas fuera de su casa, no tiene una vida normal. Y es un niño con una exigencia que un adulto ni siquiera puede mantener, porque si yo trabajo 12 horas al día, por muchos años me voy a quemar, voy a tener una crisis, ¿cierto? Entonces, este reporte está documentado, ustedes pueden ir a conferencias, pueden comprar libros, esto está mencionado 1000 veces. Entonces, no es la cantidad de horas que va a ayudar al niño a mejorar, es la calidad. Usted puede hacer 40 horas donde el RBT o el supervisor está mirando su celular, está en casa viendo televisión con el niño se queda dormido y usted está cobrando eso, que eso es fraude. El niño está comiendo, lo están bañando y usted está cobrando el Medicaid, que eso es fraude también. Entonces, ¿para quién es el beneficio realmente? ¿El beneficio para quién es? Es para el profesional que estamos cobrando horas de terapia, no haciendo terapia. El beneficio es para los papás porque tienen a alguien que le está cuidando al niño, o el beneficio realmente es para el niño, ¿ok? Entonces, esas 40 horas donde el niño duerme, donde el niño se baña, donde el RBT o el analista o la persona que trabaja con el niño está viendo televisión con el niño, esas no son horas de terapia y no hay efectividad en eso. En cambio, si un niño viene 1, 3 horas donde está haciendo terapia, ahí vamos a ver la evolución del niño y vamos a ver la eficacia de la ciencia realmente porque se está utilizando. Entonces, las 40 horas, yo como mamá, si a mí alguien me ofrece 40 horas, yo salgo corriendo para otro lado. ¿Ok? Eso es lo que yo haría como mamá de un niño con autismo. No lo aceptaría. Eso para mí ya es abusivo porque tengo la información que tengo. Como profesional entrenada en la ciencia, con los 20 años de experiencia que tengo y con la parte ética que
que ha alimentado a través de los años, y usualmente me gusta leer los libros de ellos, de los autistas adultos, te digo que no, nosotros, en el caso mío, como profesional, nunca menciono las 40 horas. Determino caso a caso las horas de servicio. Los niños chiquitos, a pesar de que el sistema le aprueba mucha más cantidad de horas que los niños grandes, según lo que estamos viviendo hoy en día con los seguros, hay que tomar en cuenta, un niño de 2 años va a tener 30 horas de terapia. ¿Cuán tolerable es eso? ¿Cierto? Siempre les comento a los papás, ir a terapia es como ir al gimnasio y tú tener un entrenador. El entrenador te va a poner a correr, te va a poner a hacer zancadillas, te va a decir a que hagas sit-up, te va a poner a brincar, va a mantener tu corazón, tu presión arterial alta para que quemes grasa. Venir a terapia es lo mismo, el niño tiene que trabajar, va a trabajar en adquirir habilidades, en reducción de conducta, es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuánto un niño de 2, 3 años puede tolerar realmente? ¿Va a tolerar 8 horas al día? ¿Va a tolerar 6 horas al día? No. Un niño de 2, 3 años no va a tolerar eso, va a tolerar tal vez 1 hora, tal vez 2 horas, tal vez 3. Eso tendríamos que evaluarlo el día de la evaluación. Y a medida que el niño empieza a tolerar 1 hora de terapia, yo puedo recomendar subir horas. Vamos a intentar 2, vamos a intentar 3. ¿Ok? Lo mismo niños que van a la escuela. Ya un niño pasa 6 horas en la escuela, lo vamos a traer 6 horas a hacer terapia. Vamos a mandar un terapista hasta las 9 de la noche. ¿Con qué propósito? ¿El niño tiene alguna dificultad en quedarse en casa con los papás? ¿Cierto? Recuerden que no somos cuidadores. Entonces, todo esto como analista ético, profesional, con evidencia científica y con reportes éticos de otras personas, vamos a tomar decisiones y vamos a hacer las recomendaciones. En los reassessment podemos pedir más horas si vimos que en esos 6 meses necesita el niño más horas y ya tolera la cantidad de horas que estamos dando, podemos pedir más horas o podemos pedir menos horas porque ha habido progreso. Pero el punto es siempre no buscar el beneficio de otros. Eso es uno de nuestros pilares del código de ética. Todo lo que hacemos debe ser número uno y primordialmente para el beneficio del niño, no de la agencia y no de nuestro bolsillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues nosotros evaluamos casos y para que alguien tenga sus 40 horas, que obviamente todos trabajamos para poder sustituir, ¿cierto? Y poder vivir, vamos a evaluar casos y a un RBT nosotros le podemos asignar 3, 4 casos semanales, que ese es su caseload y ahí hace sus 40 horas, pero no estamos con un cliente 40 horas, donde el beneficio solamente es para el empleado y el niño realmente se está abusando. Hay que reflexionar bien. Esas 40 horas realmente las necesitan niños y obviamente no digo que hay niños que no lo necesiten porque cada caso es diferente. Tú bien sabes que vemos casos bien severos a veces que quizás sí lo necesitan, pero incluso si lo necesitan es como evaluar si realmente van a ser efectivas esas 8 horas, porque al final del día un niño es un niño y necesita también su tiempo de libre, su tiempo de poder ser niño. Entonces, buenísimo y gracias por traer eso, las anécdotas de las personas autistas adultas creo que nos ha hecho reflexionar mucho como ciencia también y entender de qué verdaderamente es importante y cómo estamos haciendo nosotras las intervenciones. So, muchas gracias por eso. No, en mis horas de unrestricted hours para llegar al BCBA, yo tuve la oportunidad de contratar a un BCBA que es autista. Y durante esos 2 años de formación, yo, a pesar de que ya yo tenía 14, 15 años ejerciendo como BCABA, me dio una ventana, Mari, totalmente diferente y me hizo entrar desde su punto de vista autista qué es lo que le puede beneficiar a una persona. Entonces, siempre, tal vez todos no tengamos la oportunidad de poder pagarle a una persona a veces autista para nuestras horas de servicio, pero saben que hay libros que podamos leer, pues hay en las conferencias hoy en día de FABA, por ejemplo, están siendo invitados autistas adultos, hablando de lo que es abusivo, de lo que no es ético
Podemos seguirlos en las redes sociales, así que si tienen la oportunidad, háganlo tanto como profesionales como padres para que puedan saber todo lo que ellos están reportando. Muchísimas gracias, Isa. Ya vamos a concluir porque sé que tienes el tiempecito limitado y tienes que irte. ¿Cómo las familias pueden contactarse contigo, Isa? Porque como comenté al principio, tienes dos centros, uno en Kissimmee y uno en St. Cloud, en Orlando, Florida. Entonces, para cualquier familia que esté mirando, ¿cómo pueden contactarte? Claro que sí, bueno, si necesitan alguna guía o asesoría o incluso si están buscando terapia para sus hijos y están en el área de Kissimmee o de Saint Cloud, pueden contactar al 407-483-3074. O también pueden visitarnos en las redes sociales, en Instagram, en Aboundless Care. Nuestra agencia se llama Aboundless Care. Yo también tengo una red social de Instagram para entrenamientos a RBTs y supervisiones a futuros BCBA y también obviamente comparto anécdotas que pueden beneficiar a los padres. La dirección de Instagram es ABA con Isabel, ABA con Isabel, todo pegado. Y por ahí me pueden contactar y como siempre estoy a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Isa. Sé que esto le va a aportar mucho valor a la familia, hablando sobre las 40 horas, cuáles son esos red flags, que muchas veces, como te digo, quizás uno anda en piloto automático y tiene las dudas y no sabe ni a quién preguntarle. Entonces me parece mucho valioso el episodio del día de hoy contigo, así que una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya lo saben, familia, cualquier pregunta, si tienen alguna duda de un centro en Orlando ético, aquí tienen a mi querida Isa. Gracias, Mari, por la invitación. Y, bueno, saludos a todos, un abrazo y fue excelente compartir contigo también, Mari.